Bueno, Billy Milligan. Hoy tenemos la historia de Billy Milligan. Sí. Interesantísima propuesta la del día de hoy. Un asesino estadounidense, el cual tenía múltiples personalidades. Sí, así es. Hay películas basadas en él, Fragmentado. Fragmentada es una. Así que dele para adelante cuando guste. Gracias. Bueno, para esta noche quise analizar el primer caso en Estados Unidos en el que se usó el trastorno múltiple de personalidad para defender a un preso. Y es así que vamos a contar la historia de Billy Milligan, que es un hombre que a la edad de 20 años empezó a tener comportamientos fuera de lo normal. Donde los hechos ocurrieron también en Ohio por la década de 1970, y todo esto comenzó a surgir por un mecanismo de defensa que él desarrolló por haber padecido de tantos abusos en su infancia y cosas así. Bien, cambiaba personalidades para sobrellevar ese mal trago. El sufrimiento que padecía en ese momento, sí. Bien, bueno, y en primer lugar él nació en 1955 en Miami, donde pasó a vivir junto con sus padres Dorothy y Johnny, que tras sus idas y venidas más el alcoholismo hicieron que él desde pequeño se sintiera desprotegido. Bien. Ahí fue como que comenzó a sentir varias facetas que lo fueron trastornando, digamos. Una especie de escapismo que utilizaba él para salir de esa. Y bueno, imagínate, a la edad de 3 años él presenció como su papá se intentaba quitar la vida por medio de whisky y pastillas para dormir, pero como no le había funcionado, meses más tarde termina falleciendo por envenenamiento con monóxido de carbono. Bien, algo para un chico un tanto. Aparte, bastante impactante. 3 añitos, una cosa así, claro. ¿no? Por eso mismo. También a la edad de 8 años su madre contrajo matrimonio con su segundo esposo y de ahí pasaron a vivir todos juntos, siendo algo que terminó de arruinar por completo la relación y más que nada la estabilidad de Billy, porque una vez que ellos se quedaban solos, su padre abusaba reiteradamente de él. Bien, algo repetido que venimos trayendo en las diferentes historias, es una faceta que se está dando. Claramente las primeras infancias condicionan el ser. El todo y por qué surgió todo de esto de que se fragmentara su personalidad. Bien. Y bueno, también sufrió varias torturas aparte, como ser enterrado vivo. Eso fue muy loco cuando lo leía. Y pasaba varias horas colgado de los pies. Todo esto por parte de su padrastro que le propinaba los abusos y los sufrimientos. Bien, una locura. No, sí, una locura. Aparte, vos imagínate, a la edad de 8 años, tu mamá te deja sola y tu padre comienza a abusar de vos y a sufrir de tortura. Eso de ser enterrado vivo, cuando lo leía, te juro que se me cortaba el aire. Te ponen la piel de gallina. Sí, es dificilísimo. Así que no, bueno. sí, es bastante impactante esa parte. Bueno, seguimos. Y bueno, también las primeras identidades empezaron a salir a la luz cuando él tenía 5 años. Bien. La primera fue David, que tenía 8 años y era el más tímido, por así decirlo. Después salió Christine, que tenía 3 años y le gustaba dibujar, y por último apareció John. Bien. O sea, a medida que él iba creciendo, iban apareciendo como más personalidades. Bien, incluso muy, muy antagónica, porque desde niños tranquilos que le gusta dibujar hasta, creo que tenía como un soldado yugoslavo. Tenía un soldado yugoslavo. Que incluso hablaba con hablaba con acento. Sí. Es por eso las víctimas, cuando lograron descubrir quién era y vieron cómo él se comportaba, les decían que no actuaba de la misma manera con la que le había torturado. Claro, parecía que no era el mismo. Entrevistando a las víctimas, todos veían una persona diferente. Sí, por eso mismo. Y bueno, también en su adolescencia tampoco las cosas mejoraron y se suspendido varias veces de la secundaria. Intentaron meterlo en un internatorio psiquiátrico. Bien. Y ahí lo diagnosticaron con una neurosis histérica, pero después pasó a ser trasladado a la Marina, pero lo expulsaron también y no se pudo adaptar. Bien, todo esto a una temprana edad. Sí, a una temprana adolescencia. Edad. Y bueno, después algunas identidades se exhibían pacíficamente, pero algunas se guiaban más por el lado criminal. Bien. Que ahí lo que te decía. Y recién en el año 1975 él fue detenido por el cargo de robo a mano armada y violación. Y en 1977 fue puesto en libertad y fue cargado a la lista como un delincuente sexual. Bien, esa famosa lista de abusadores que estamos pidiendo en este país, que de una vez por todas quede asentado, ¿no? Y bueno, ahí comenzaron ahí quedó un registro de cómo él era, pero eso no fue tan difícil lograr la captura de él. Más que nada porque todas las chicas, cuando sufrieron los abusos, hicieron un retrato doblado del sospechoso y se basaban en todas las similitudes. Claro, físicamente coincidían todo, pero a la hora de hablar de la personalidad, incluso hasta leía en lo que habías escrito que el acento es lo que por ahí dejó a la policía sin chances de poder capturarlo rápidamente, porque era personalidades totalmente diferentes, misma cara, varias personalidades.
Sí, y bueno, por el mes de octubre él comenzó a buscar nuevas víctimas por la Universidad Estatal de Ohio. Bien. Y bueno, al tiempo se dieron a conocer varias mujeres que contaron que padecieron secuestros y violaciones, que bueno, coincidían todos en que era la misma persona, pero que se comportaba de distintas maneras. Bien. Porque con una se comportaba con el acento yuslogavo, Claro. a otra le actuaba con excesiva amabilidad y otra comentó que parecía una nena de 3 años. Una criatura, sí. Por eso mismo. ¿Cuántas personalidades tenía Suar? 24 personalidades en total. Apa. Eso es lo que se descubre al final. Hay que acordárselas a todas, ¿eh? Sí, por eso le mismo. salían solas, le aparecían solas. Claro, Por claro. eso es muy buena la película Fragmentado para que la Sí, vean. porque ahí las ves bien y, Sí. y ves cómo No se recuerdo el nombre del identifican. actor, pero es increíble cómo lo hace. No, yo quedé con Es terrible. la piel es de terrible, gallina al ver sí. esa película. No, Sí, no. sí, ves una persona violenta y pervertida y al rato te parece la famosa Patricia. Sí. Te parece con un vestido Con un- largo. Nada, es terrible. Y bueno, cuando los policías lograron detenerlo, le impactaron cómo él se comportaba, porque Claro. también lo mismo, actuaba con acento extranjero, en otra él escribía con la mano derecha, después con la mano izquierda, usaba varios acentos, Bien. se tornaba primero pacífico y tranquilo, después se tornaba agresivo. ¿Cómo es la mente, no? Porque Sí. hasta respuestas motrices hay que escribir con... Sí, con las dos manos. Claro, Sí, sí. es una locura. Sí, ahí vos te ves cómo funciona la mente, ¿no? Claro, sí, la máquina endemoniada Sí. esa que tenemos adentro. Y bueno, a los 22 años fue detenido y permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo y violación. Bien, ahí aporta el señor Santiago Díaz, Jace McAvoy, el actor. El actor. Bien, Ah, ahí, bien. Santi está con Sí. todo. Bueno, prosiga, Sí. señorita. Y bueno, de ahí lo sometieron, una vez que fue detenido, fue sometido a varios exámenes médicos y psiquiátricos, donde fue diagnosticado con el trastorno múltiple de personalidad y también con una esquizofrenia aguda. Bien. O sea, fueron un conjunto de cosas que se sumaron a la causa. Y bueno, de ahí los psicólogos hasta el momento habían podido descubrir 10 personalidades. Y también descubrieron que la más fuerte era Rage, que se creía yuslogavo y era el más violento, Bien. que él era el responsable de los robos. Después estaba Adriana, que era una mujer tímida de 19 años, que era la responsable de las violaciones. Ajá. Y bueno, a medida que iban realizando cada pericia, fueron descubriendo distintas identidades hasta llegar a un total de 24 personalidades. 24, una locura. Los jueces mismos quedaron un tanto Sí, y sorprendidos, bueno, ¿no? durante el juicio él sacó a la luz varias de sus personalidades para que declararan y los mismos jueces quedaron impactados por lo impresionante que era el caso. Increíble, una cabeza abierta en 1000 partes literalmente, ¿no? Dios mío. Sí, por eso mismo. Logra con eso no ser condenado. Bueno, y así él fue ordenado que se lo enviara a un hospital psiquiátrico donde fue declarado no culpable por el trastorno múltiple de personalidad. De igual manera le llevaron a los psiquiatras más de 10 años en tratar de que se curara. Bien, ¿logró hacerlo o no? Sí, logró hacerlo. Ajá. En 1998 obtuvo la libertad condicional y en 1991 fue absuelto de todos sus cargos. Mirá vos, pensé que había quedado siempre no. con esas No, personalidades lograron que se dentro. curara. Pero bueno, llevó una recuperación de 10 años. No me verdad que imagino sí. el método, ¿no? Para curarlo, pero... Y lo que habrá llevado, Sí, sí. me imagino algo a palo. No sé por No, qué. no sé. Bueno. Mucho medicamento, me imagino. Sí, mucho. también, Sí. totalmente. Sí, también. Así que bueno, terminó su vida. Sí, lo último que se supo de él es que termina falleciendo el 12 de diciembre del año 2014 a los 59 años de edad por cáncer en un asilo. Bien, bueno. Allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos. Para eso está la recomendación del día de hoy, basado Sí. justamente en esto, ¿no? Claro, así es. Para hoy tengo 2 recomendaciones. Una es un documental que se estrenó hace unas semanas en Netflix que se llama Monstruos Internos, las 24 horas con Billy Milligan. Bien. Que ahí viene el documental de todo. Ahí estamos viendo imágenes en vorterixsantarosa.com. La última peli es un documental, entonces. Este es un Esta es documental. esta fue estrenada hace poco. No la vi todavía, pero me voy a poner porque me interesa. Sí, esta es me todo interesa el análisis caso. del caso, donde cómo fue la reconstrucción. La para parte cosas. técnica, Y digamos. muestran varios videos donde él se muestra con sus distintas personalidades. Claro. Así que está bueno porque te atrapa y te llama bastante Son la registros atención. reales, entonces. Sí, estos son todos reales. Bien. Esto por un lado, y por el otro lado está esta película terrible que estábamos hablando. Y la otra película es la que ya la había recomendado una vez, que se llama Fragmentado, que es una similitud con el caso que vimos Claro, hoy. está llevado un poco más a la ficción por ahí, porque hoy que cuando la nombrabas Adriana, me recordaba a Patricia. A Deben haber Patricia. cambiado un par de cosas. Sí, porque, o sea, él en esta parte, Billy Milligan iba en busca de víctimas, y en esta como que llegaron las víctimas Es verdad, la a secuestra. él, y ahí la secuestra él, pero es una relación del caso. Bien, interesante.
interesantísima la propuesta de hoy. La verdad, yo la película la había visto, es una trilogía, es El Protegido, Glases y Fragmentados, si no recuerdo mal, pero esta es una obra de arte terrible. Bien. La verdad que sí. La psiquis a flor de piel. A ver si aparece Patricia. No sé si me lo vuelvo a ver hoy. Me parece que hoy con la lluviecita, hoy es martes y Sí, la película. ideal. Yo tendría que hacer la vuelta maratónica de las 3 películas porque están conectadas. Es verdad, sí. Aparece Había Bruce tres. Willis al final, Hay otra película. que es el protagonista de la primera. Así Mirá. que tienen que ver. Ve, Interesante. ahí está como Patricia. Ahí está ¿Cómo Patricia. sería la trilogía? La primera es El Protegido. Ahí está Patricia. Mirá. Ahí está Patricia, vemos en pantalla. El Protegido es la primera, creo Fragmentado que la segunda. Glases y el Fragmentado, o al revés, Fragmentado y Glases. No recuerdo bien, Bien. los 3 nombres. bien. Bueno, un caso interesantísimo el del día de hoy. La verdad que sí, sí. Excelente lo suyo como siempre. ¿La esperamos el martes que viene? Sí, obvio. Bueno, Muchas y aflójele gracias. al fin Con de menos semana, agua. Ah, porque bueno, vino hoy con ya una no más cara fin de sueño semana para mí. terrible. Si no, mira esta ojera. Ay, qué bien. Hay que descansar, por lo menos hasta el viernes o el sábado.